Hola amigos, les saluda Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos a Atrévete a ser diferente. Hoy vamos a hablar del purgatorio. Mucha gente me ha escrito y me ha preguntado, me ha sugerido que por favor aclare un poquito este tema, que hable del tema del purgatorio, porque quizá hay mucha confusión, hay tal vez mucha desinformación al respecto, aunque en realidad en la Iglesia Católica siempre ha habido una información abundante a lo largo de los siglos. Pues bien, voy a hablar primero de las bases de la Iglesia para poder hablar del tema de purgatorio. Luego vamos a entrar de lleno en una exégesis de un texto bíblico sobre por qué existe el purgatorio a la luz de los ojos de la palabra de Dios y a la luz de los ojos de la Iglesia. Y dar unos ejemplos claros, niveles de sufrimiento, cómo sufriría un alma en el tema del purgatorio y digamos cuál es la conclusión final de este tema de purgatorio. Vamos pues a comenzar con la idea de la Iglesia y el purgatorio. Lo primero que quiero decirte es que para nosotros, para los católicos, la Iglesia es la que determina la verdad, es la que, digámoslo así, entrega la doctrina real de la vida de Jesucristo y de la vida del ser humano. La Iglesia Católica, que está fundada desde el principio de Pentecostés, desde los apóstoles, que la fundó Cristo básicamente, y Jesucristo escogió sus 12 apóstoles. Jesucristo no vino ni a repartir Biblias ni a darle versiculazos a ninguna persona. Jesucristo vino a escoger 12 hombres, a predicarles a ellos, a establecer su iglesia. En Mateo 16, verso 18, allí le va a hablar a Pedro sobre el tema de la iglesia. Le va a decir: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Creo que este tema no lo voy a ampliar mucho más en este momento. No estoy tratando de hacer un tratado de apologética sobre el tema de la Iglesia Católica, pero quiero que te quede claro que la Iglesia es la que sostiene y defiende la verdad. En todas las Biblias, incluso las Biblias cristianas no católicas, la Reina Valera, por ejemplo, nos va a hablar de un texto bíblico que está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15, donde San Pablo nos dice: por si me demoro en llegar, para que sepas cómo portarte con la familia del Dios viviente, que es la Iglesia, la cual sostiene y defiende la verdad. La cual sostiene y defiende la verdad. La Iglesia, lo habla allí San Pablo, puedes buscarlo en cualquiera de las Biblias católicas o evangélicas y vas a encontrar este texto bíblico, pero hay muchas otras alusiones al tema de la Iglesia y al tema sobre todo de la administración de la verdad por parte de Pedro. Pedro, estamos hablando que es la autoridad de la Iglesia. Y vuelvo a repetir, hay muchos videos, hay muchísimo sobre apologética en internet. No voy a entrar en este tema de, discutir por qué sí la Iglesia, por qué no la Iglesia, si son piedras vivas, si no son piedras vivas, si Jesucristo es la piedra principal. Claro que todo esto ya está absolutamente aclarado en nuestra fe católica y no se trata de querer ofender a nadie. Sencillamente esta es la verdad que reposa en nuestra Iglesia Católica. La Iglesia es la que sostiene y defiende la verdad y la Iglesia es la que determina la doctrina sobre casos que a veces son un poco complejos de entender. Mucha gente llama, mucha gente escribe: hermano, explique lo del purgatorio, ¿en dónde dice la Biblia la palabra purgatorio? No, es que en la palabra de Dios no puede decir todas las palabras que se utilizan en todos los términos del mundo entero. Para eso es que está la Iglesia, precisamente para determinar la doctrina clara sobre alguna cuestión de la misma Iglesia, para que los fieles lo tengan absolutamente claro. Así pues, la palabra purgatorio significa purificación. Y la Iglesia ha determinado a través del Catecismo de la Iglesia Católica, que es una explicación de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia, entre otros de los documentos que tiene la Iglesia. Ya sabemos que la Iglesia tiene 3 elementos fundamentales: un trípode, que es palabra de Dios; magisterio, que es el conjunto de normas y de documentos oficiales que ha sacado la Iglesia Católica; y la tradición, que es todo lo que se ha estudiado en la Iglesia en los 2000 años que lleva de su existencia, desde Pentecostés en adelante, desde que la fundó nuestro Señor Jesucristo, cuando le confesó, o mejor, cuando
afirmó a Pedro en el lugar de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que es la iglesia de Jesucristo. Y de ahí en adelante nosotros tenemos lo que se llama la sucesión apostólica. Te voy a explicar qué es la sucesión apostólica para que lo tengas absolutamente claro. Todos los sacerdotes de la Iglesia Católica, absolutamente todos, han sido ordenados por un obispo. Y ese obispo a su vez fue ordenado por otro obispo, que a su vez fue ordenado por otro obispo y a su vez por otro obispo, y así sucesivamente hasta llegar a alguno de los apóstoles. Esto quiere decir que en nuestra Iglesia Católica todos los sacerdotes tienen la sucesión apostólica, a quienes el Señor les dio diferentes órdenes, entre ellas la de confesar los pecados, entre ellas la de bautizar a todo el mundo y la de expandir el evangelio por el mundo entero. Por eso la Iglesia es la que sostiene y defiende la verdad, y la Iglesia en el Catecismo, en los numerales 10, 30, 10, 31 y 10, 32, hace una aclaración profunda del tema del purgatorio. Purgatorio significa, vuelvo a repetir, purificación. Pues bien, teniendo claro esto, vamos a hablar de algo práctico. Por ejemplo, una persona es bautizada. El tema del bautismo es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque es el que nos abre la vida nueva, el que nos incorpora en Cristo, el que nos incorpora en la vida eterna, nos hace hijos de Dios por medio del bautismo. El bautismo tiene un peso fundamental. De hecho, si tú quieres ver, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, hay un elemento fundamental allí. Hay un hombre que ha cometido un pecado gravísimo y es tener relaciones sexuales con su madrastra, con la esposa de su papá. Y esto dice San Pablo, que a propósito dice que va a estar en espíritu con ellos cuando juzguen este caso. Él dice que este hombre debe ser entregado a Satanás para que su cuerpo se pierda y su espíritu se salve cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que la comunidad de los Corintios ya era una comunidad bautizada y el peso del bautismo lleva profundamente al tema de la salvación. De lo contrario, entonces diría San Pablo allí, para que este hombre se condene. Dice, no, entréguenlo a Satanás para que su cuerpo se pierda y su alma se salve cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Este es un elemento que esclarece muchísimas cosas sobre el peso del bautismo. Una persona puede estar bautizada, pero puede seguir cometiendo pecados. Y para ello, la Iglesia determina dos cosas fundamentales: el pecado venial y el pecado mortal. El pecado venial son aquellas faltas que ensucian, que manchan, digamos, a las personas en su relación con Dios, pero no fracturan totalmente la relación con Dios. Sería muy bueno que no estuviera sucia esa relación, pero pues desafortunadamente, como nuestra inclinación del cuerpo, esta inclinación pecadora nos lleva a mentir, a envidiar, nos lleva a hacer cierto tipo de cosas, pues sencillamente entramos en lo que se llama el pecado venial. Pero hay un pecado muchísimo más fuerte, que es el que fractura totalmente nuestra relación con Dios y le llamamos pecado mortal. Este tema del pecado venial y el pecado mortal lo puedes encontrar en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versos 16 y 17. Allí hay una aclaración sobre el pecado venial y el pecado mortal también. Para esto, el Señor nos dejó algo que es muy importante, que es el sacramento de la confesión. Está en Juan, en el capítulo 20, verso 21 al 23. Juan 20, del 21 al 23, donde nos habla del sacramento de la confesión. Así pues, una persona que tiene la amistad con Dios por medio del bautismo, pero ha caído en pecados, tiene una gracia especial, que es la gracia del bautismo. Tiene además otra ayuda adicional, que es la gracia de la confesión. Y esta gracia de la confesión le vuelve a entrar en perfecta comunión con Dios. Luego dice en Ezequiel 18, del 21 al 23, que el Señor borra nuestros pecados, los limpia. Limpia nuestros pecados cuando hemos estado precisamente en el sacramento de la confesión. Sus pecados son borrados. Pues bien, hay personas que han vivido con unas inclinaciones que no han perfeccionado. Cuando uno entra en los caminos del Señor y recibe la gracia del Espíritu Santo y vive bajo la iluminación del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 16, que el Espíritu Santo nos mostrará dónde está el pecado. Por eso cada vez que una persona ora más, se entrega más a Dios,
pide más la gracia del Espíritu Santo, es una persona que tiene una claridad, una iluminación de conciencia y va purificando su conciencia y empieza precisamente a hacer un proceso de confesión de pecados y de purificación de su vida. Sin embargo, dice también el Salmo 20, verso 9, nadie está limpio de pecado, nadie puede decir tengo puro el corazón. Entonces, si una persona le sorprende la muerte teniendo amistad con Dios, pero no estando perfectamente limpio de pecado, muere con ciertas inclinaciones o con ciertos pecados que no estaban purificados antes de su muerte. A esto es a lo que después de la muerte le llamamos el purgatorio, que es la purificación. ¿Por qué? Porque si tú lees, por ejemplo, Apocalipsis, ponle atención a estas citas bíblicas que son muy interesantes. Apocalipsis capítulo 21, verso 26 y 27, dice allí que le fueron entregadas las llaves y que nada impuro, todos los tesoros les son entregados a nuestro Señor, y que nada impuro podrá entrar en el cielo. Nada impuro, absolutamente nada va a entrar en el cielo. Por eso, para poder entrar en el cielo, tienes que entrar absolutamente puro. De allí la Iglesia Católica toma este proceso de purificación. Pero hay muchísimo más al respecto. No quiero que saques conclusiones a priori porque vienen de verdad muchos textos bíblicos que nos van a aclarar profundamente este tema del purgatorio. Entonces, nada impuro va a entrar en el cielo. Ese es el primer proceso. El segundo elemento que tiene la Iglesia es que una persona muere en diferentes condiciones. Puede morir por enfermedad, puede morir por accidente, puede morir por un ataque cardíaco súbitamente, puede morir por un aneurisma que se le reventó y la persona no estaba perfectamente preparada para entrar puro a la eternidad. ¿La persona se condena? Pues no, sería absurdo decir que la persona se condena. Es un bautizado, es una persona que ha vivido la vida de sacramentos, es una persona que está tratando de hacer las cosas bien. No podría entrar derecho en tema de condenación, pero tampoco está pura. No está pura, no está perfectamente pura. Mira, nadie puede decirle a otra persona, por ejemplo, que se murió alguien, ay no, él ya está en el cielo porque se murió. ¿Tú qué vas a saber? Si esa persona se acabó de confesar, se confesó esta mañana, pero camino a su casa tuvo malos pensamientos de sexualidad desordenada, de rabias, o quizá la confesión que tuvo no fue una confesión perfecta, porque tenía resentimientos, porque ocultó pecados, porque no tenía una claridad de conciencia o tenía cositas que no son tan claras para él. Por ejemplo, podía tener una relación con su esposa, una relación íntima con el dispositivo intrauterino que se convierte en un microabortivo. Él no tenía muy claro que eso era así, pero pues tal vez tenía el criterio de que no importa, eso no tiene nada. Pues la persona no estaba en perfecta pureza de intención, de conocimiento, de pensamiento, de rectitud de vida. Y esto es a lo que se llama, pues que la persona está en un proceso de imperfección para poder entrar en el cielo, que acuérdate lo que dice el texto, Apocalipsis 21, 26, nada impuro va a entrar en el cielo. ¿Qué ánimo o qué salvación hay? Bueno, si nosotros seguimos buscando, si nosotros seguimos esculcando en la bendita palabra de Dios, en nuestra Santa Iglesia Católica, en nuestra Biblia católica, que es una Biblia que viene desde hace 20 siglos, no fue una Biblia que se modificó en el año 1520 con Calvino o con Lutero, no. Nosotros tenemos una iglesia que contiene, una Biblia, que contiene además los 7 libros que estaban dentro de los libros deuterocanónicos, que fueron aprobados desde el año 70 después de Cristo. Años más, años menos, hay una fecha muy precisa en este sentido. En este momento no te la puedo dar exactamente como es, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que nuestra Biblia católica tiene todos los documentos deuterocanónicos, es decir, los que se refieren al segundo canon. Para poder hablar de estos libros deuterocanónicos, quiero que tengamos claridad que estos libros fueron escritos en griego y por eso algunos no quisieron aceptar estos libros. Pero no sabiendo ellos que el pueblo judío fue desterrado a Babilonia, ellos hablaban la lengua griega y allí el Señor también se les manifestó a ellos. Por eso estos libros son libros absolutamente inspirados
y fueron aprobados dentro del canon de la Iglesia Católica. Estos libros, entre esos está el libro de la sabiduría, entre esos están las ediciones de Esther y de Daniel, entre esos está el libro del Eclesiástico, que es una belleza de libro, una maravilla de libro. Estamos hablando del libro de los Macabeos, primero de Macabeos, segundo de Macabeos. Estamos hablando del libro de Baruch, estamos hablando de otros textos bíblicos que pues son aprobados específicamente por el concilio de la Iglesia en el año 70 después de Cristo. De manera que no podemos decir que estos libros no son inspirados por Dios. Entonces, allí encontramos un libro que es, por ejemplo, el segundo libro de los Macabeos en el capítulo 12, verso 46, pero lo podemos leer desde antes, cuando el pueblo de Israel enfrenta una batalla con unos soldados y encuentran que estos soldados mueren. Entonces Judas Macabeo va y rescata los cadáveres de los soldados y se encuentra con que dentro de su cuerpo, debajo de sus ropas, tenían unas esfinges de un dios pagano. Entonces dice allí Judas Macabeo, con razón estos hombres murieron en la batalla porque llevaban unos ídolos adentro y entonces habían pecado contra Dios. Entonces él ordena en la palabra de Dios que recojan esos cadáveres, que los vayan a enterrar, pero que además hagan unas oraciones para que sus pecados les sean perdonados. ¿Qué quiere decir esto? Si ya estaban muertos, ¿ya para qué oraban si entonces no había perdón de esos pecados? Pues allí es donde precisamente la Iglesia habla de la oración de la Iglesia militante, que somos nosotros por los difuntos, para que sus pecados sean perdonados y reparados. La Iglesia tiene unas indulgencias. Una indulgencia es un perdón, y un perdón parcial y un perdón total, y una remisión de esos pecados. Esto es a lo que la Iglesia Católica le llama las indulgencias parciales o indulgencias plenarias. ¿Quiénes la pueden hacer? La pueden hacer todas las personas que tienen cuerpo, que están vivas en el cuerpo, pero que además en su espíritu también están vivas, que son hijos de la Iglesia por medio del bautismo y están en gracia. Se llaman las indulgencias. Son reparaciones que podemos hacer con nuestro cuerpo. Una persona que muere, y que muere, digámoslo, en estado de gracia, pero con pecados veniales o con, digamos, inclinaciones permanentes a cierto tipo de pecados, como por ejemplo la fornicación, como por ejemplo la lujuria, como por ejemplo pecados tal vez de la lengua, resentimientos que llevan en el corazón, murieron con esos pecados, pues ya no tienen cuerpo para reparar. Y por eso se habla del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Acuérdate que nosotros nos dividimos en tres: iglesia militante, iglesia purgante e iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los santos que ya están con Dios, los que entraron a la gloria permanente de Dios, a ver el rostro de Dios. Esa es la iglesia triunfante. Luego viene la iglesia militante, que somos nosotros los que tenemos cuerpo, vida en este momento y cuerpo espiritual. Y luego viene la iglesia purgante, los que ya no tienen cuerpo material, sino solamente cuerpo espiritual, pero no están en un estado perfecto de purificación. Ellos necesitan nuestra ayuda. Mira lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, verso 26 y 27. Si un miembro del cuerpo de Cristo, porque se refiere al cuerpo de Cristo que es la iglesia, si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro recibe atención especial, todo el cuerpo se goza en esa atención especial. Todo el cuerpo recibe esa atención especial. Y por eso es que nosotros estamos unidos, la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Cuando una persona muere unida a Cristo, está en un estado superior de luz que los que estamos aquí. Los que estamos aquí estamos en el estado de la penumbra, aunque estemos redimidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos hace pesados, tenemos todavía inclinaciones, tenemos todavía pecados en nuestra vida que nos cuesta trabajo purificarlos, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Hasta ahí vamos definiendo iglesia, vamos definiendo en qué estado mueren las personas, estamos definiendo ya básicamente por qué se necesita una purificación después, cómo la oración y los sufragios, que son las oraciones, obras de caridad, mortificaciones que podemos ofrecer por nuestros difuntos, son válidas para ayudar a que esas almas que murieron o esos espíritus del purgatorio que murieron en estado, digamos, de cierto pecado, puedan ascender hacia la gloria eterna. Vamos a mirar un texto bíblico que nos lo va a aclarar absolutamente bien. Está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 41 en adelante.
Dice así la palabra de Dios. Pedro le preguntó: Señor, ¿dijiste esta parábola solamente por nosotros o para todos? Dijo el Señor que mira este tipo de respuestas que siempre da el Señor para ver quién se quiere poner ese vestido que está allí. Dice así: dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso, aquí vienen ya los que se salvan, los que entran a la gloria. Mira lo que dice. Dichoso, el verso 43, dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Esto tiene un discernimiento bien bonito, no lo voy a completar ahora porque será tema de otro programa, pero aquí nos está hablando del primer estilo de personas, que son las personas que entran, digamos, a salvación completa. ¿Por qué? Porque hay salvación en estado de purgatorio, es un estado del alma. Y ahorita voy a explicar cómo se vive ese estado de purgatorio. Luego dice el verso 45, dice: pero si ese criado, pensando en que su amo va a tardar en llegar, comienza a maltratar a los otros criados y a las criadas, y se pone a comer y a beber y a emborracharse, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará. Mira lo que sucede aquí: condenándolo a correr la misma suerte de los infieles. Esto está hablando de condenación, condenándolo a recibir la misma suerte de los infieles. Los infieles fueron los ángeles caídos, los que entraron en condenación. Y mira lo que sigue en el texto. Aquí ya vamos a hablar de aquellos que no se condenan, pero les va a suceder algo. Mira qué les va a suceder. El verso 47 dice: el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Aquí no habla de condenación, aquí habla de castigo. Y dice que castigo con muchos golpes. Estamos hablando de purgatorio en un estado bajo. Y muchos golpes, ahora te voy a explicar qué significa este tema de los muchos golpes. Verso 48. Estos son diferentes. Mira lo que sigue. Dice: pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Entonces ya estamos viendo aquí 4 estados de personas. Los primeros que se salvan completamente. Los segundos que se condenan. Los terceros que van a recibir muchos golpes y los cuartos que van a recibir menos golpes. Si no existiera purgatorio, ¿por qué diría que primero unos se condenan y luego otros reciben muchos golpes y luego otros reciben menos golpes? Porque hay estados después de la muerte de purificación. Luego nos va a decir otro texto bíblico que está en el Evangelio de Marcos. No recuerdo exactamente el punto, pero más o menos estamos hablando del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, cuando nos habla del pecado contra el Espíritu Santo. Dice: no se les perdonará los pecados ni en esta vida ni en la otra vida. Como quien dice, va a haber un perdón de pecados después de la otra vida, cuando muramos. Pero también lo vas a encontrar en Apocalipsis en el capítulo 21, verso 7 y 8. Dice: no se les perdonará en esta vida ni en la segunda vida. Estamos hablando después de la muerte, un perdón también de pecados. Por eso, purgatorio es un estado de purificación. Ahora, ¿qué se vive en el purgatorio? No es que Dios se vengue, no es que Dios castigue con golpes y azotes y terribles. No, no es así, no es de esta manera. Dios no obra de esa manera. Es la misma alma o el mismo espíritu de la persona que sufre terriblemente. Mira, cuando una persona entra en la plenitud de conciencia y percibe el mal que ha hecho, le duele profundamente el corazón. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de sentir un arrepentimiento profundo cuando dices: ¿por qué lo hice? ¿Pero por qué lo hice? Y sufres y te das duro. Eso, multiplicado por un poco más, es en la vida eterna, porque ahí está la plenitud de la gracia, de la luz de Dios que te hace mirar tu propio mugre. Te voy a poner un ejemplo sencillo para que puedas entender un poquito más qué va a suceder en ese estado de purgatorio. Vamos a suponer que tú eres fans de una persona así, pero mejor dicho, super fans, y una emisora tiene una promoción maravillosa.
¿Qué promoción tiene esta emisora? Va a llevar, vamos a suponer tu cantante, Carlos Vives o no sé, Shakira, cualquier cantante de estos. Digamos, emisora que lo va a llevar dice, vamos a llevar este sábado a una casa que salga favorecida. Y tú no te acordaste de eso, pero lo habías escuchado y resulta que fue tu casa la que salió favorecida. Ese sábado entonces estás por la mañana llena de cremas en la cara, con la pijama medio rota, sudada, con el pelo todo agarrado, en fin, sucio y demás, y estás trapeando aseo en tu casa. Bueno, de lado a lado estás trapeando y toda la casa al revés. De pronto suena el timbre de tu casa. Te asomas por el ojito mágico del timbre y te das cuenta que allá afuera está tu ídolo, Carlos Vives. Mejor dicho, estás desesperada. ¿Cómo que llegó en ese momento a tu casa? Toda la vida había soñado con verlo y no lo puedes ver, porque imagínate cómo estás de sucia, la casa desordenada. Empiezas a gritar, esperen un momento, y desesperada corres, te tienes que bañar, te tienes que asear la casa, te tienes que maquillar, te tienes que vestir. Y parece que el tiempo no pasara con la celeridad que tú lo quieres. Entonces entras en un desespero por encontrarte con ese amado. La persona que entra en el estado de purgatorio ya percibe la luz de Dios, el amor de Dios, y se desespera por ya estar en la luz de Dios, pero no puede estar porque su alma se encuentra sucia. Ella sabe que está sucia y quiere purificarse, pero no puede entrar porque dice la palabra de Dios, nada impuro entrará en el cielo. Esto es a lo que la iglesia le llama el estado de purificación. Esto es a lo que se le llama purgatorio. Es un estado de limpiar la vida de la persona para entrar precisamente en el estado de gracia permanente de Dios, en lo que se llama la visión beatífica de Dios, que es contemplar eternamente ya el rostro de Dios. Esto fue lo que le pasó a los ángeles fieles, a los que ya se llaman santos ángeles de Dios. Y se llaman ya santos porque ya están completamente puros, ya se han purificado. Así es de que esto es a lo que la iglesia le llama purgatorio. Diferentes penas, diferentes sufrimientos, claro, son sufrimientos del alma, son sufrimientos de adentro. No son que te claven puntillas o que te quemen con una candela y te está ardiendo porque ni siquiera tienes cuerpo material. Así es que te quiero aclarar estos dos elementos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 44 al 46, dice, si tenemos cuerpo material, también tenemos cuerpo espiritual. Pero el cuerpo material se descompone, no sirve para nada y resucita el cuerpo espiritual. Y con ese cuerpo es que entramos en la vida eterna. Así es de que si una persona entra en estado de salvación, puede entrar a dos niveles, a nivel de purgatorio o a nivel de salvación. Y el nivel de salvación tiene también diferentes niveles que luego en otro programa lo voy a explicar con un tema que se llama las moradas eternas. Pues bien, espero que esta aclaración del purgatorio le haya servido a tu vida. Recuerda que te ha hablado Juan Alberto Echeverry. Puedes buscarme allí mismo en YouTube y suscribirte a mi canal. Si no te suscribes no pasa nada, pero si te suscribes te llega la actualización de todos los videos. No se te olvide que también estoy en todas las redes sociales y en mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.